Dios les bendiga con ustedes aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allá estamos localizados en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Whiteman. Le invitamos a que nos visite, aunque son iglesias de habla inglesa. Si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local, venga y comparta con nosotros los domingos desde las 11 de la mañana, servicio de predicación, servicio de adoración, y entonces reciba palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a como Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Y pronto, desde el próximo domingo, abril 7, también tendremos nuestras clases de escuela bíblica dominical desde las 10 de la mañana. Habiendo ya hablado en el devocional anterior acerca de cómo fue la apariencia del Señor Jesús al morir en la cruz del Calvario, algo que no es y vimos romántico, fue de tal manera desfigurada su sangre, ¿verdad? Allí corriendo sobre su cuerpo, sus cabezas, sus manos crucificadas, sus pies crucificados, completamente desfigurado, enseña la palabra de Dios. Vamos a ver entonces ahora lo que es quizás el mensaje clásico del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que son las 7 palabras que el Señor Jesús mencionó mientras estaba allí en la cruz, muriendo antes de entonces expirar. Y vamos a mencionarlas, quizás tengamos un poquito más de énfasis en algunas de ellas. No vamos a tener énfasis en todas, solamente en algunas de ellas. Leamos la primera, Lucas capítulo 23 y versículo 34. Dice así la palabra del Señor Jesús. Y Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Rápidamente, dos temas que podemos traer de este versículo. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz del Calvario, el Señor Jesús pide que el Padre los perdone por lo que estaban haciendo. Y el perdón de pecados siempre será un tema central cuando hablamos del Señor Jesús y de la salvación que podemos tener en Cristo Jesús, porque tenemos que confesar que somos pecadores y que necesitamos, así como aquellos que estaban crucificando en la cruz del Calvario, del perdón de Dios mediante creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Salmo 22, 18 nos habla de lo que el Señor dijo allí en ese momento dado, y Él dice... Y nos dice el apóstol Lucas, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ya el Salmo 22, versículo 18, salmista, nos había adelantado, a manera de profecía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte. Si usted lee el Salmo 22, va a leer que muchos de esos versículos se refieren a cómo fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Segunda palabra, Lucas 23 y versículo 43. Entonces Jesús le dijo al ladrón que estaba a la cruz junto con él, la cruz del Calvario, a uno de ellos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que habían dos ladrones criminales al lado del Señor Jesús. Él estaba en el centro, uno a su derecha, otro a su izquierda. Uno se burlaba de él, el otro trató de defender al Señor Jesús, mostrando un grado de fe en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, cuando el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el Señor Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió, y por haber creído en ese momento dado, fue directamente al paraíso, por haber creído, porque por fe somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Tercera palabra, Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Entendemos que los hermanos del Señor Jesús no estaban allí en la cruz de Calvario. Sin embargo, sí estaba su discípulo amado, a Juan, y a Juan le dirige esas palabras, y a María le dirige esas palabras. Mateo 4, capítulo 27, versículos 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Esa es la hora que entonces que empieza, ¿verdad? Hablando del viernes desde la hora sexta hasta la hora novena, la hora sexta. Se entiende que era entonces ya las 12 del mediodía y entonces la novena a las 3 de la tarde. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús aclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, y nos traduce el mismo Mateo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras del Señor Jesús, Dios mío, antes de morir, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué habrá sido que Dios dijo esas palabras? El apóstol Pedro nos ayuda a entender quién llevó él mismo nuestros pecados, hablando sobre el Señor Jesús en su cuerpo sobre el madero. En ese momento dado, en Jesús, llevando él en su cuerpo todos nuestros pecados. Dios no podía mirar al Señor Jesús. Dios no puede mirar el pecado. Dios se antagoniza con el pecado. Por eso en aquel momento dado, Dios entonces deja solo al Señor Jesús en la cruz del Calvario y el Señor Jesús siente ese desamparo y clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. La quinta palabra la encontramos en Lucas capítulo 23 y versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y habiendo dicho esto, expiró. Esas palabras las encontramos también en el Salmo capítulo 31 y versículo 5, cuando el salmista escribe, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La sexta palabra en el libro de Juan, capítulo 19 y versículo 28, dice el Señor Jesús, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed, tengo sed. Y eso lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 69 y versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a comer vinagre. El Señor Jesús, cumpliendo con las escrituras una vez más, tengo sed, antes de morir en la cruz del Calvario. La séptima y última palabra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 39, la última palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, inmediatamente después dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Jesús murió en la cruz del Calvario. Sus últimas palabras en inglés, it is finished. Consumado es. Nada más hay que hacer. El Jesús lo hizo todo. El Señor Jesús en la cruz del Calvario murió por nosotros. Nada que nosotros hagamos puede darnos el derecho o ganar el derecho de entrar en los cielos y de recibir salvación y vida eterna, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Consumado es. La palabra en griego telos significa está terminada, está completado, es el final. Es como cuando vemos una obra y al final cae el telón. Más nada sucede, más nada es necesario hacer. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Ya es solamente en creyendo en la obra, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesús, que podemos obtener salvación y vida eterna. No hay otro camino, el Señor Jesús lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y es a través de la cruz del Calvario, y nadie puede venir al Padre si no es por mí a través de la cruz del Calvario, creyendo en Él, en su muerte, en su sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. It is finished. Está terminado. Está terminado. Jesús expiró. La obra ya fue completada. Padre, gracias. Bendice tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario, por derramar tu sangre, Señor, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Dios, por tu amor. De tal manera nos amaste que diste a tu Hijo Jesús
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, a ti te damos honra y gloria. Bendice tu palabra, Señor, porque en el nombre de Jesús que oramos. Amén.